A ver, jóvenes, ya empezamos. Jóvenes, ya vamos a empezar. Oigo mucha plática. A ver, vamos a desarrollar eso, ¿sí? Desarrollar una aplicación en Java consola del algoritmo del algoritmo del problema del tanque de gasolina del 10 de febrero. ¿Sí? Ese lo vamos. Y pues vamos a recuperar el análisis, lo tenemos por aquí. Ahí yo les compartí, les digo que más o menos cada viernes, cada fin de semana, pues, a veces no lo hago el viernes, les comparto las notas para que tengan ahí también referencias. Bueno, entonces viene siendo, este es el que vamos a codificar ya en Java. Va a ser nuestro primer programa en Java. Pero antes de eso, pues primero vamos a recuperar el algoritmo. El algoritmo es cuando todavía no habíamos PCI, es que seguramente lo hicimos en Flowgorit. Entonces vamos a abrir el algoritmo. Es el FD del día 10, aquí está, tanque de gasolina. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el análisis, el algoritmo. Eso, si ustedes recuerdan, lo habíamos visto aquí. Estas son las etapas del desarrollo de una aplicación. Nos plantean un problema, un enunciado en nuestro caso. Lo analizamos, lo entendemos, definimos datos de entrada, datos de salida, y aunque aquí no lo diga, porque pues eso depende de cada problema, aquí nosotros ya empezamos a plantear una solución. Y la solución, ya cuando tenemos algo claro, entonces la podemos plasmar en un algoritmo. Diseñamos un algoritmo. Y el algoritmo, pues bueno, para eso utilizamos herramientas de programación. Bueno, la llaman herramientas de programación. Utilizamos un lenguaje algorítmico, ya sea en diagrama de flujo o ya sea en pseudocódigo. Y la tercera etapa es la resolución en la computadora, es la que vamos a empezar a hacer hoy. ¿En qué consiste? En codificar un programa. Lo codificamos ¿en dónde? En un editor. Bueno, aquí en la ejecución está implícita la compilación. La compilación es tomar el código fuente y convertirlo a ejecutable. Y luego la comprobación de resultados, verificar que los resultados estén correctos. Eso nosotros ya lo habíamos establecido por acá también en otro esquema. Aquí, ¿verdad? Habíamos dicho, nos van a plantear un problema, una necesidad en el lenguaje natural, en nuestro caso en español, y luego nosotros vamos a hacer un análisis, y del análisis se va a desprender un algoritmo. El algoritmo puede estar hecho en diagrama de flujo, que sería, en nuestro caso estamos utilizando la aplicación Flowgorit, o podría ser en pseudocódigo, que la que estamos usando es PCI. Esas son las aplicaciones que estamos usando para crear un algoritmo. Muy bien, una vez que tenemos eso, aquí la ventaja, debemos probar el algoritmo para ver si la secuencia de pasos resuelve el problema. Pero la ventaja es que estas aplicaciones me permiten probarlo en la computadora. Esa es una gran ventaja. Bueno, ya una vez que tenemos, entonces vamos a codificar el programa en un lenguaje de programación. En nuestro caso va a ser Java. Y luego ya, como parte de las librerías, utilerías que trae el lenguaje, le vamos a pedir que lo compile para que lo convierta al lenguaje máquina. ¿Sí? Esta parte para nosotros es transparente, como dice aquí. Bueno, entonces, y también lo vimos por acá, ¿verdad? Una necesidad, un problema, lo analizamos, creamos el algoritmo, lo codificamos. Esta parte es la que nosotros vamos a hacer, la codificación. Vamos a tomar como base, como referencia, el algoritmo que hayamos diseñado. Y luego ya la compilación, que es la transformación al lenguaje de la máquina, pues lo va a hacer el mismo lenguaje. Cuando se dice un lenguaje de programación, pues no son nada más las instrucciones, sino las librerías que convierten esas instrucciones al lenguaje de la máquina. ¿Sí? Bueno, y luego ya hacemos pruebas y lo entregamos al usuario. Bueno, entonces,
Antes de empezar a codificar en Java, vamos a reconocer los elementos, que son los que les encargué de tarea. ¿Sí? Entonces vamos a revisar. Les encargué primero que consultaran los tipos de datos. Los tipos de datos primitivos. Les pedí los primitivos. ¿Sí? Estos son los tipos de datos primitivos. El booleano, que nada más maneja falso o verdadero, y esta es la cantidad de memoria que ocupa ese tipo de dato. Vean como el que ocupa menos espacio es el booleano, porque nada más es un 1 o un 0. Pues nada más bien es un apagado o un encendido. Bueno, tal vez, no sé si ya lo ven en mate discretas, en algún momento lo van a ver. Un bit es la unidad mínima de memoria, un bit. Cuando juntamos 8 bits, se crea un byte, tenemos un byte. Cuando hablamos de un byte, es que son 8 bits. Pero como es una unidad muy pequeña el byte también, pues empiezan a surgir términos como kilobyte, megabyte, gigabyte, ¿sí? Para indicar que pues son todos los bytes. Cada byte ocupa 8 bits. Bueno, entonces vemos como el tipo carácter ocupa 2 bytes, que son 16 bits. ¿Ven? Todos son múltiplos de 8. Excepto esta, ¿verdad? Entonces, un char ocupa... los primeros chars que se manejaban ocupaban un byte, o sea, 8 bits. Pero ya como para enriquecer los caracteres que se pueden usar, aparecieron tablas pues, más completas. Y es cuando el Unicode, que es el tipo que utiliza Java, requiere de 2 bytes de almacenamiento para cada char. Vean como cada tipo de dato tiene una cantidad limitada de memoria. Bueno, luego hay 4 tipos de entero. El byte, el short, el int y el long. Todos son enteros. ¿Sí? Son 4 tipos. Pero dependiendo del tamaño de memoria es lo que pueden guardar. Vemos como, por ejemplo, el entero byte que utiliza, se llama byte porque pues tiene 8 bits y 8 bits es un byte. Entonces, nada más puede guardar valores entre menos 128 y 128. Luego, el entero con signo, el entero corto, short es como corto, el entero corto maneja 2 bytes, que son 16 bits, lo mismo que el char, ¿verdad? Pero estos son los valores que puede guardar. Si yo le quiero guardar un 40,000 en un short, me va a lanzar algún error. ¿Sí? No cabe más allá de 32,767. Y bueno, y luego viene el entero normal, digamos el estándar, ese es el que más vamos a usar, el int, el entero. El entero ocupa 4 bytes, 32 bits, y este es el rango que puede manejar. Ven cómo es bastante amplio. Pero ya si yo quiero guardar un entero más grande que eso, ya no lo puedo hacer en un int. Ya lo tendría que hacer, por ejemplo, en un long. Long es el entero largo. Y el entero largo ocupa el doble de bytes, el doble de memoria, que un entero normal. Y estos son los valores máximos y mínimos que puede almacenar. ¿Sí? Y luego vienen los 2 tipos reales. Maneja 2 tipos numéricos reales. El float o precisión sencilla y el doble o precisión doble. ¿Sí? Vean como la cantidad de memoria pues ocupan 4 bytes y 8 bytes, ¿sí? 64 bits. Y estos son los valores máximos y mínimos, son bastante grandes. Normalmente el que nosotros vamos a usar es el doble, ¿sí? El tipo doble, es el que vamos a usar. Bueno, esos son los tipos de datos. Vean cómo no viene el string, no viene la cadena de caracteres. La cadena de caracteres no es un tipo primitivo, pero sí es un tipo de dato que vamos a usar bastante. Bueno, entonces eso fue algo que les encargué. Les encargué cómo se declaran las variables y las constantes. Y aquí viene un ejemplo de cómo declarar variables. ¿Sí? ¿Cómo se van a declarar variables? Se pone el tipo de dato y luego ya el nombre de la variable. Si son varias de un solo tipo, se pueden poner con comas. ¿Sí? Y opcionalmente se puede dar un valor inicial, no es obligatorio. Algunas veces es necesario, otras veces no es necesario. Bueno, entonces aquí estamos creando un entero, aquí un float con un valor. Todos estos se les dio un valor inicial, pero les digo, no es obligatorio. Es más, lo más común es que no se le asignemos valores iniciales, más que cuando sea necesario. Luego el booleano, vean como la palabra reservada es boolean y
Este nombre, pues como que le dejaron el mismo, ¿va? Aquí le podemos poner cualquier... Los nombres de variables son libres, pero ya dijimos que pues, hay que ponerle nombres adecuados. El carácter se tiene que poner entre apóstrofo, entre comillas simple, ¿sí? La cadena se debe poner entre doble, el dato, no el nombre de la variable, el dato. Si le vamos a asignar un dato, si vamos a manipular un dato de tipo cadena, tiene que ser con doble comilla, como ya lo hemos hecho. Y luego viene el doble, ¿verdad? Es el decimal doble. Bueno, aquí dice que es sin inicializar, no está inicializando. ¿Qué? A ver, ahí en los tipos de dato, ¿qué ven de diferente alguno que sea diferente a los demás? En los nombres de los tipos de dato. Estos son los nombres de los tipos de dato, estos son datos, estas son variables. ¿Qué diferencia ven? ¿Alguno que destaque? O bueno, que sea diferente. El string. El string, ¿qué diferencia tiene? Bueno, pero en cuanto al nombre, ¿cómo se define? ¿Qué diferencia le vemos? Empieza con mayúscula. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ya desde ahí me está diciendo que es diferente. Java sí es sensible a mayúsculas y minúsculas. No es lo mismo string con mayúscula que string con minúscula. Ninguna. No es lo mismo una mayúscula que una minúscula en los nombres de las funciones, de las variables. Y en los tipos de datos también aplica. Entonces, aquí sí Java tiene muchos estándares para los diferentes componentes, cómo nombrarlos. Y eso lo vamos a tratar de seguir para entender mejor, más rápido las cosas. Entonces, ya con esto nos damos cuenta que cadena no es un tipo primitivo. Porque, bueno, aquí el color también es diferente, ¿no? Pero eso es por efecto de un editor que se está usando. Si yo utilizara el bloc de notas como editor para un programa de Java, pues no me va a poner colores diferentes. Pero sí, si yo quiero declarar una cadena, los tengo que empezar con mayúscula. Bueno, entonces, eso es cómo se declararán variables, ejemplos, y luego vienen ejemplos de cómo declarar constantes. Las constantes se declaran con la palabra reservada final o final. ¿Sí? No es const, como algunos pusieron, es final. Entonces aquí, ¿qué características debe tener una constante? Bueno, una constante por fuerza se debe poner un valor. Aquí sí le debemos asignar un valor. Y ese valor ya no va a cambiar en todo el programa, porque es constante. ¿Y qué otra cosa ven en el nombre de la constante? A ver, ¿qué particularidad? El nombre de la constante es el que está en rojo. ¿Qué le ven de especial? Bueno, todas las instrucciones de Java terminan en punto y coma. ¿Pero alguien dijo qué? Que está en mayúsculas. O sea, ahorita eso de mayúsculas y minúsculas en Java sí es bien importante. No solo porque la sintaxis es, o sea, no es lo mismo una mayúscula que una minúscula, sino que se utiliza mucho en los estándares que aplica. Entonces, ahora, un estándar es algo, no es obligatorio, pero es muy recomendable. Los estándares es para que todos entendamos más rápido todo. Entonces, en Java es un estándar que los nombres de las constantes se pongan con mayúsculas, con puras mayúsculas. Eso viene desde C. ¿Sí? Entonces, también cuando yo declare una constante, lo voy a hacer con el nombre, va a ser con puras mayúsculas. Y aquí viene un ejemplo que define una constante que se llama máximo de intentos. Y aquí dice que es un 5. ¿Qué pasa si una constante después yo le quiero cambiar el valor? Pues me va a lanzar un error. Una constante se le debe poner un valor cuando se declara y ya nunca se le puede cambiar, porque es constante. Si lo quiero cambiar con una asignación, me va a lanzar un error. Me va a decir, no se puede modificar una constante. ¿Sí? Bueno. Luego vimos, bueno, les pedí que consultaran la entrada y salida estándar de Java. ¿Sí? Entrada y salida. Entrada se refiere a cómo va a entrar la información en un programa, y salida, cómo va a mostrar una información Java. Entonces, bueno, también por aquí tengo, viene siendo no es este, está por aquí.
Aquí está, ¿sí? La entrada estándar de Java se llama System-in. Aquí está nuestro programa que estamos haciendo. En tiempo de ejecución, ¿cómo va a ser la entrada de información a través del teclado? La entrada estándar es desde el teclado. ¿Con qué librería? Con una que se llama System-in. ¿Sí? System-in. Ya decíamos que una gran diferencia entre un lenguaje algorítmico y de programación es que el de programación va a traer muchísimas más funciones, muchísimas más cosas que un lenguaje algorítmico. El lenguaje algorítmico trae poquito porque se trata de establecer la lógica de solución, no de hacer la aplicación en sí. Bueno, entonces, cuando el usuario me da un dato, nosotros lo vamos a recoger a través de una librería que se llama System-in, que tiene muchas funciones, pero la función que se utiliza para la entrada normalmente es read, así se llama la función, leer. Dijimos que lectura y entrada son sinónimos. Bueno, para darle salida, vamos a utilizar otra librería que se llama, y la salida normal es por pantalla, ¿sí? La entrada normal es por teclado, la salida normal es por pantalla. Entonces, la librería que vamos a usar se llama System-out, que también tiene muchas funciones. Pero las que nosotros vamos a usar son las que puse aquí en rojo. Print y println. Entonces, esta es la entrada, esta es la salida. Y opcionalmente, tal vez alguna vez, queramos darle salida a un error. Que lo detectemos y le queramos dar salida a un error. También es a través de una librería que se llama System-err. Casi no lo vamos a usar. No porque no vamos a cometer errores, ¿eh? Bueno, luego, ¿qué pasa? Fíjense. ¿Cómo funciona el read del System-in? La función que lee del System-in lee carácter por carácter. Vamos a suponer que yo quisiera leer, bueno, voy a poner por aquí un número, que yo quisiera leer un precio de un producto que valga 147.85, ¿sí? Entonces, si yo utilizo el System-in.read, me lo va a leer uno por uno, o sea, número por número, porque lo que lee son caracteres o enteros, ¿sí? Entonces, leería primero el 1. Cuando el usuario teclea el 1, el read nada más lee el 1. Para leer el 4 necesita otra vez el read. Y luego para leer el 7, otra vez el read. Aquí necesito 6 veces el read. Pero eso no es todo. Luego necesito pegar cada carácter, porque lo lee como carácter. Necesito pegar cada carácter que leyó y eso convertirlo a doble, porque yo en mi programa lo quiero trabajar con un valor doble, es un precio, ¿sí? Entonces, hacer eso es un poquito laborioso o latoso, y por esa razón dice Java, yo creo que después de muchas quejas, o no sé, ¿verdad? Porque no lo sacó de inmediato en las primeras versiones. En unas versiones más adelante dice, ok, para que no batallen tanto en la entrada de datos, les voy a proporcionar otra librería que se llama Scanner. ¿Sí? La librería Scanner, que también les encargué que consultaran. La librería Scanner es una librería a la cual yo le paso al System-in, y lo que les platiqué de tomar carácter por carácter y pegarlos y convertirlos, lo hace solito con una función. Entonces eso facilita mucho la entrada de datos en modo consola. Entonces por eso el escáner, aquí lo tenemos, el escáner de alguna manera le vamos a hacer llegar el System-in, porque sigue haciendo el trabajo del System-in, la entrada. Nada más que la va a hacer a través de Scanner, y Scanner nos va a poner como una capa para que nosotros no tengamos que hacer eso. Y al Scanner ya nada más le decimos, a ver, next in, en este caso utilizaremos el next doble. Le diremos next doble y el usuario va a teclear 142.85 y el next doble lo va a tomar y luego lo va a convertir a doble y me lo va a regresar. Entonces hace todo eso. Por esa razón nosotros vamos a utilizar mucho el escáner como entrada de datos, pero no nos vamos a olvidar le tenemos que informar que lo haga a través de System-in. Esa es la entrada y salida estándar, ¿sí? Bueno, también les encargué que consultaran la función, la librería mat o clase mat y las funciones principales. Bueno, entonces por aquí las tenemos. Mat, vean cómo todas las librerías empiezan con mayúscula. Scanner empieza con mayúscula, mat empieza con mayúscula.
System empieza con mayúscula. Entonces, Mat es una librería que me proporciona funciones matemáticas. Podríamos decir que son las que vienen en la calculadora científica, ¿verdad? Pero claro que trae muchas más. Y por eso aquí, en esta tabla, nada más vienen las más usuales, las más conocidas. Las que más vamos a usar tal vez, sobre todo la raíz cuadrada, la potencia, estas las vamos a usar bastante. Pero viene siendo e a la x. Logaritmo es logaritmo base e, no es logaritmo base 10. Logaritmo base e. Luego ya viene seno, coseno, tangente, las funciones trigonométricas y los arcos, arco seno, arco coseno y arco tangente. Bueno, ahí esas son las funciones de mat. Y luego también les pedí que consultaran lo que es la máquina virtual de Java. ¿Sí? Bueno, ¿qué viene siendo la máquina virtual de Java? Fíjense. Nosotros, lo voy a poner por aquí. Decíamos que una vez que ya tenemos el algoritmo, hasta aquí pues no entra Java, ¿verdad? Todo eso hasta este punto no entra Java, o el lenguaje de programación. Cuando entra el lenguaje de programación es cuando lo vamos a codificar. Bueno, lo vamos a codificar y luego ya después lo vamos a compilar y genera el ejecutable. Pero ¿cómo va a trabajar esto? Ahí es donde entra la máquina virtual. Fíjense, voy a poner aquí un esquema. Aquí está la máquina virtual. Es que lo voy a poner así para que... Entonces, nosotros vamos a crear nuestro archivo de código fuente de Java en un editor. Puede ser el bloc de notas. Casi nunca usamos ya el bloc de notas. Antes lo usamos bastante, pero... Entonces, vamos a usar un editor para escribir. ¿Y qué vamos a escribir? Pues las instrucciones de Java. Las que sean necesarias para que se resuelva el problema. Bueno, ese se le llama código fuente. Y el archivo que se genera tiene extensión .java. Un archivo de código fuente de Java tiene extensión .java. Bueno, después entra en acción lo que es el compilador. El compilador le pasamos nosotros y se lo tenemos que pasar a través de un comando. Con un comando le decimos que compile este archivo. Le pasamos el .java. Y entonces lo va a revisar, que todo esté bien. Y si todo está correcto, entonces genera el mismo nombre, pero con extensión .class. Y ese, ¿en qué código está? En uno que se llama bytecode. Así se llama. A partir de aquí es transparente para nosotros, pero para entender más o menos qué es lo que está sucediendo. Este bytecode no es el que ejecuta el sistema operativo, porque no es binario, podríamos decir. Entonces, la estructura de cómo está pensado Java es para que un mismo código fuente pueda funcionar en diferentes plataformas, en diferentes sistemas operativos, cosa que no ocurría con lenguajes anteriores. Cada sistema operativo necesitaba su archivo de código fuente. Ahora no. Java, un solo código fuente, me genera el bytecode y el bytecode se lo pasamos a la máquina virtual del sistema operativo que estemos trabajando. Si estamos en Windows, como es el caso de nosotros, de la mayoría, creo que de algunos no, pero la mayoría. Entonces, aquí tenemos que instalar la máquina virtual de Windows. Hay una máquina virtual para cada sistema operativo. Le pasamos el bytecode y esta máquina virtual es la que se va a encargar de convertirlo al lenguaje de Windows, de la estructura estructura de Windows, ¿sí? Y ya puedo yo ejecutarlo en la computadora. Bueno, entonces ven cómo la máquina virtual lo que va a tomar es un código intermedio que no es del código fuente, pero lo va a generar el ejecutable dependiendo de la máquina virtual que lo tomó. Esa es la intención de la máquina virtual. Muy bien, entonces, ahora, si ustedes se fijan, nosotros necesitamos un editor para escribir nuestro programa. Luego, un comando. Antes que eso, necesitamos que esté instalado el lenguaje Java, porque el lenguaje, yo puedo escribir un programa en Java sin tener el lenguaje, pero no va a funcionar. Yo en un editor puedo poner todo un programa de Java, pero si no tengo el lenguaje instalado,
más bien la máquina virtual instalada no va a funcionar. Pero si lo quiero compilar, necesito las librerías para compilar. Bueno, entonces, ¿esas librerías en dónde están? Las librerías para compilar. Entonces, fíjense. Cuando nosotros decimos un lenguaje, es un conjunto de librerías con las instrucciones del lenguaje, funciones del lenguaje, pero también el compilador del lenguaje. Y en este caso, el compilador y la máquina virtual de Java. Necesitamos todo eso. Si no está instalado en nuestra máquina, pues no va a funcionar. O sea, yo no puedo llegar con un código fuente de Java y esperar que en cualquier computadora lo pueda compilar o me pueda generar el ejecutable. Necesita estar instalado el lenguaje. Bueno, entonces, aquí nosotros, fíjense, vamos a instalar el lenguaje de Java con cierta versión. Java, como cualquier lenguaje, como cualquier aplicación, tiene muchas versiones y cada vez van saliendo nuevas y nuevas, ¿sí? Bueno, pero entonces, ¿cuál versión es la que vamos a instalar nosotros en nuestra computadora? Si ustedes, ahorita que les diga que entren a NetBeans, bueno, ahí vamos a ver la versión que está instalada de Java, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ver cuál es esa versión. Fíjense, ¿cómo le vamos a hacer nosotros para que de manera práctica, sencilla, podamos hacer todo el proceso desde el código fuente hasta el código ejecutable? Lo podemos hacer en líneas del comando del sistema operativo, que es como nosotros lo hacemos antes. Editas tu programa, lo compilas con un comando o dos o tres, los que sean necesarios, y luego lo ejecutas en la consola de esa computadora. Pero para evitarnos todo eso, entonces es donde entran en acción los que se llaman IDEs, que son ambientes integrados de desarrollo. ¿Sí? Bueno, ese ambiente integrado de desarrollo no es el lenguaje, es un programa que me permite integrar el editor, el compilador y la ejecución del lenguaje. No es el lenguaje. ¿Sí? No es el compilador. No, es nada más una herramienta que me facilita el desarrollo de una aplicación. Y ese se llaman IDEs por sus siglas en inglés. Bueno, nosotros vamos a utilizar un IDE que se llama NetBeans. NetBeans. Hay varios, pero el que nosotros usamos se llama NetBeans. Bueno, NetBeans, insisto, no es el lenguaje, no es el compilador. NetBeans es un ambiente que me permite desarrollar, en este caso en Java. Bueno, entonces vamos a entrar aquí a NetBeans. Lo buscan ahí, le teclean NetBeans o... Yo lo voy a hacer a través del icono que viene siendo este. Se llama Apache NetBeans. Entonces, entro aquí. Insisto, NetBeans no es el lenguaje. NetBeans no es el compilador. NetBeans es nada más una herramienta que me permite desarrollar. Pero para eso debe tener integrado el lenguaje y el compilador. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, lo primero que debemos observar es cuál versión de NetBeans estamos trabajando. Y aquí arriba lo dice. Apache NetBeans IDE 20. Es la versión 20. Yo sé que, y sobre todo ustedes, porque los jóvenes así son, la mayoría, pues siempre quieren lo más nuevo, ¿no? Entonces, cuando yo les digo, hay que instalar NetBeans en su computadora, e instalan, obviamente, pues la versión más nueva, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues aquí no va a ser lo más adecuado, porque si instalan la versión más nueva, yo no la voy a poder ejecutar. Entonces, yo tomo un criterio. La versión oficial que vamos a utilizar de NetBeans y de Java es la que está instalada en el laboratorio. ¿Sí? Entonces, si ustedes checan, si entraron a NetBeans, aquí arriba dice que es la versión 20. Si ustedes buscaran en internet y descargaran la versión más nueva, no sé cuál sea, la 25 o la 26, no sé en cuál vaya. Pero nosotros la que vamos a trabajar es la 20. Es algo similar a lo que ocurre con... Bueno, PCInt, nosotros podemos configurarlo, pero yo les pasé una configuración para que la usemos todos, esa. Bueno, entonces NetBeans también les voy a encargar que descarguen la versión 20 de NetBeans. Y ahora, ¿cuál versión de Java
está instalada. NetBeans es el ambiente de desarrollo. Bueno, pero ¿qué versión de Java está instalada? Bueno, aquí lo podemos ver, miren. Una vez que entramos a NetBeans, nos vamos a donde dice Tools, aquí. Y abajo dice Java Platforms. Y ahí me va a indicar cuál es la versión de Java que está instalado. Si no tengo ninguna versión de Java instalada, pues no voy a poder probar los programas porque no tengo Java. Bueno, entonces le damos aquí Java Platform y nos dice aquí, miren, nos da una lista de las versiones de Java que están instaladas. Yo ahorita, como esta computadora apenas se le instalé el NetBeans, pues nada más viene la versión JDK, ese es el lenguaje. JDK es el Java, no NetBeans. Entonces JDK tiene la versión 21. Ustedes tal vez ahorita buscan y van a encontrar versiones más nuevas, pero les pido que entre la 18 y la 21, de preferencia pues la misma 21, okay, la 21, ¿sí? Bueno, acá, si tuviera varias versiones de JDK, acá yo puedo escoger cuál es la de default, la que se va a utilizar cuando yo agregue un proyecto. Pero como nomás tengo una, es la 21. Bueno, ahora, para facilitar un poco las cosas, luego yo sé que a veces ahorita a lo mejor unos ni me están oyendo, y luego cuando, hay que instalar NetBeans, instalan el que sea. Y de momento no hay problema, ustedes pueden usar el que quieran, pero los proyectos que me envían a revisión tienen que estar en esta versión, si no, no se los voy a poder revisar. Y es como si no lo hubieran mandado. Entonces, para evitar esos problemas, yo les puse en la página, a ver, aquí está. ¿Dónde quedó la página? A ver, aquí. Este es el curso de ustedes. No, este no es, viene estando acá. El B11D. Sí, aquí en el B11D ya ven que les había puesto, bueno, la descarga de Flowrin y les puse, aquí está, Apache NetBeans 20 y el JDK 21 para Windows. Entonces, realmente ustedes tendrán que descargar estos dos archivos, yo los descargué de internet, pero para, digamos, facilitar las cosas de tener la misma versión, pues lo puse ahí en la nube en algún lado para que ustedes lo descargaran de ahí. Entonces, estos son los que habría que descargar, el Apache NetBeans 20 y el JDK 21 de Java. Ahora, ¿en qué orden? Son dos programas independientes, pero claro que se relacionan. Es conveniente instalar primero el JDK y luego el NetBeans, porque el NetBeans cuando, se va a dar cuenta que ya está instalado el JDK y entonces lo va a tomar ya lo va a integrar, ¿sí? Casi la instalación será transparente. Entonces instalaría primero el JDK y luego el NetBeans. Fíjense, acá, ¿para qué nos va a servir el NetBeans? Dijimos, para editar, compilar, depurar, ejecutar. Para todo eso nos va, por eso el NetBeans es un ambiente que me sirve para desarrollar. Ok, bueno, entonces, fíjense, me voy a ir aquí al NetBeans. Ya lo lanzamos y esa es la apariencia del NetBeans, ¿sí? Arriba dice qué versión es y pues trae aquí una serie de opciones en los menús de texto, pero no las vamos a estar viendo ahorita, no les voy a explicar una por una, sino conforme las vayamos necesitando, las vamos a ir explorando. Pero abajo trae algunas opciones, pues las más usuales en esta barra de herramientas, ¿no? Bueno, y ahí destacan estas tres primeras. De este lado, aquí tenemos los proyectos activos. En este caso, todos estos proyectos que ven ustedes son de otros grupos, que yo ya, bueno, en otros grupos de programación orientada a objetos ya empecé con códigos desde hace rato. Y pues estos son los proyectos que hemos hecho en el semestre, los ejercicios que hemos hecho en el semestre. Bueno, entonces aquí tenemos un botón que identificamos, bueno,
muchas cosas las vamos a identificar porque pues los menús son muy parecidos, ¿verdad? De las aplicaciones, sobre todo en lo básico. Entonces, aquí tenemos dos botoncitos con un más. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Cuál creen que sea la diferencia? Entre este más y este más. Exactamente. Por ejemplo, en Word, Excel, en FlowWarim, en PCInt, nosotros cuando creamos digamos un algoritmo, lo guardamos y es un solo archivo. ¿Sí? Hay aplicaciones que todo está en un solo archivo. Bueno, un proyecto de NetBeans pues tiene muchos archivos, ¿sí? Y precisamente la idea es que nosotros no nos metamos en cómo se administran esos archivos, sino a través de NetBeans, para eso lo tenemos. Pero sí hay que entender que no tiene un solo archivo, tiene varios que están relacionados. Y si nosotros por fuera le modificamos un archivo, tal vez podamos echar a perder un proyecto. Por eso vamos a dejar que NetBeans administre esos archivos, ¿sí? Desde dentro. Bueno, entonces, por esa razón, este primer botón casi no lo vamos a usar, porque ese es un nuevo archivo, pero individual, o sea, independiente. Casi no lo vamos a usar. Todos los archivos que nosotros vamos a agregar al proyecto, generalmente lo vamos a hacer a través del mismo proyecto. Entonces, me crea un archivo solito, casi no lo vamos a usar. Me crea un proyecto, ese es el que vamos a usar, ¿sí? Ese me va a crear un proyecto. Entonces, dice más porque es uno nuevo, ¿verdad? Entonces, y que está aquí es para abrir un proyecto que ya exista. Bien, entonces, le damos aquí y nos pone una primera ventana para escoger la categoría del tipo de proyecto. ¿Sí? Salud. Tal vez aquí, como ya han entrado alumnos de otras materias, ya tenga seleccionado Java with AND. Ese es el que vamos a usar, esta versión. Java with AND. ¿Sí? Hay otras dos, pero el que vamos a usar es ese. Como yo ya lo he estado usando, pues ya me lo pone, ya lo detectó y que este es el que estás usando. Bueno, y dentro de este Java with AND hay diferentes tipos de proyectos que podemos crear. Una aplicación normal de Java, una librería, un proyecto con fuentes existentes. Bueno, el que nosotros vamos a usar es el de arriba. Es un proyecto, una aplicación de Java, nada más que es una aplicación. Vamos a distinguir dos tipos de aplicaciones: aplicación en modo consola y aplicación en modo visual. Vamos a empezar con las aplicaciones en modo consola. Ahora, ¿qué es la consola? La consola es cuando trabajamos en el sistema operativo, pero no en ambiente visual, sino en el puro cuadrito. Básicamente es esto, miren. Aquí está. Si me voy, aquí voy a buscar la consola. Bueno. Ahorita creamos, le digo aquí, CMD, sí es el CMD. Entonces, esta es la consola. En nuestros tiempos, en que ustedes no lo crean, pues no teníamos interfaces visuales. Todo lo hacemos en la consola. Aquí todo es a través de comandos y había que aprenderse los comandos. ¿Sí? Bueno, entonces esta es la consola. Ahora, NetBeans por default me va a crear cuando yo creo un proyecto por default, me lo va a crear para modo consola. ¿Sí? Ok, entonces vamos a crear un proyecto. Ya dijimos que debe ser Java with AND, aplicación de Java. Siguiente, y aquí me pregunta el nombre del proyecto. El nombre del proyecto, pues yo voy a seguir la misma estructura de los nombres de los algoritmos. Voy a poner FD-2025-0217- y el ejercicio que vamos a resolver se llama tanque gasolina. Tanque gasolina, ¿verdad? Entonces le doy ahí. Y ahí está. Muy bien. ¿Qué es lo que me puso aquí NetBeans? NetBeans ya creó un conjunto de archivos con cierta estructura para que sea el proyecto de Java. Pero lo que pone aquí, lo que me muestra de inmediato es el archivo donde yo voy a codificar las instrucciones de Java. Vean cómo no está en blanco, ya trae cierta información. Trae información acerca del proyecto que se creó.
Y aquí, como lo dice este mensajito, ¿qué quiere decir esto? No es todo, es to do. Dice, escriba la lógica de la aplicación aquí. Aquí es donde vamos a escribir nuestras instrucciones. Vamos a traducir el algoritmo a Java y aquí vamos a escribir las instrucciones. Bueno, vean cómo hay ciertos colores. Un editor de código pues nos da muchas facilidades para codificar. Las primeras son pues los colores. Yo aquí le cambié colores para que se note todavía más. Tal vez no son los mismos que tengan ustedes ahí en el editor. Pero yo le puse que, bueno, esto sí lo traía ya, que las instrucciones de Java todas las ponen en este azul. Luego, lo que pone en rojo son librerías o clases de Java existentes como string o que acabamos de crear como esta. ¿Sí? Luego, pone, por ejemplo, cursivas, bueno, la función, esta es una función y la pone en otro color. Entonces, el editor me ayuda mucho a que sea más ágil la escritura del código. Bien, pero el proyecto pues no solo tiene este archivo. Este archivo, vean cómo tiene extensión .java. Es un archivo, los archivos de código fuente de Java terminan en .java, esa es la extensión. ¿Sí? Bueno, y vemos que tiene varias cosas aquí. Este es el archivo, perdón, el proyecto, y aquí dice source package, quiere decir el paquetes de código fuente. Aquí es donde está el código fuente. Source quiere decir fuente. Entonces, si lo abrimos, aquí está el archivo de código fuente, es el que está señalado, este archivo que está señalado viene siendo este. Yo puedo agregar más archivos de código fuente ahí mismo, o crear ya cuando es un proyecto más grande puedo hacer categorías de código, de archivos de código. Y luego aquí vienen las librerías. Ven cómo en la librería me está diciendo cuál JDK estoy usando para el proyecto. Como ahí está indicado que el de default sea el JDK 21, es el que estamos usando. O sea, este proyecto va a trabajar con el JDK 21. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿en dónde quedó alojado el proyecto? En el sistema operativo. Todo normalmente nosotros lo vamos a manejar aquí en el NetBeans. Para eso es NetBeans, para administrar el proyecto. Pero algunas veces, por ejemplo, si nosotros ahorita codificáramos, no va a haber tiempo de hacer el ejercicio, pero vamos a suponer que sí lo hicimos y ya quedó funcionando y queremos llevarnos a ese proyecto a mi computadora. ¿Cómo le haríamos? Pues intentaríamos tal vez guardarlo por aquí, guardar como lo hacemos con los archivos, pero eso no va a funcionar aquí, lo tenemos que hacer con mucho cuidado y varios detalles. Es más fácil irnos al sistema operativo, aquí, me voy al explorador de archivos y en documentos, cuando yo instale NetBeans, me va a crear una carpeta que se llama NetBeans Projects. Es esta carpeta, ¿sí? Y entonces entro a esta carpeta y aquí van a estar todos los proyectos que hayamos creado. Por ejemplo, este que acabamos de crear, yo lo tengo más abajo, es el FD, debe estar por acá, aquí está, el FD 20250217, este es el que acabamos de crear ahorita. Y entonces, nada más yo copiar esa carpeta a mi memoria y ya tengo el proyecto. No intenten copiarlo por acá, van a batallar más. Mejor háganlo desde aquí. ¿Sí? Lo copian a una memoria, o se lo mandan por correo, lo comprimen para mirar por correo y ya van. Si entramos nosotros aquí, fíjense, vamos a entrar, entramos a la carpeta, pues vemos que aquí dice, por ejemplo, SRC. SRC es la abreviatura de source o fuente. Bueno, este SRC, esta carpetita que se ve aquí, es el equivalente a esta que se ve acá. Si entramos aquí, se va a ver otra carpeta que viene siendo esta que se ve acá. Más que acá se ve dentro del proyecto. Y le damos doble clic y aquí nos vamos a topar con el archivo. Este archivo que estamos viendo aquí es este mismo que está acá. ¿Sí? O sea, es este mismo. A ver, vamos a checarlo por ahí.
¿Cómo puedo comprobar que es el mismo? Yo, lo puedo, fíjense, le voy a dar doble clic a este archivo. Estamos por fuera de NetBeans. Le voy a dar doble clic y me va, es exactamente el mismo, ¿eh? O sea, si nos fijamos, es el mismo que este, nada más que aquí trae otros colores. Este es otro editor de código fuente, pero fuera de NetBeans. Es uno que yo tengo para ver rápidamente un archivo sin necesidad de entrar a NetBeans. Bueno, pero este mismo archivo yo lo podría abrir con el bloc de notas, porque es un archivo de texto. A ver, lo voy a abrir con el bloc de notas, ¿sí? El mismo archivo. Botón derecho. Abrir con. Y le voy a decir... elegir otra aplicación. El bloc de notas, ¿sí? Solo una vez. Entonces, aquí, este archivo que estamos viendo en el bloc de notas es este mismo, no es una copia, es el mismo archivo, ¿sí? De tal manera que si yo le cambio aquí algo, a ver, le voy a cambiar aquí algo. Le voy a decir aquí, hola, ¿sí? Y vamos a ver qué sucede acá. Todavía no. ¿Por qué todavía no lo tiene? Porque esto está en memoria, esto está en memoria. Lo voy a guardar. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede acá. Ya está el hola aquí. ¿Sí? Y si me voy a la otra aplicación, me dice que alguien modificó el archivo, que si lo quiero actualizar, le digo que sí. Y entonces ya me puso el hola aquí. Entonces, el archivo, ¿cómo se observa en el bloc de notas? Aquí no hay colores, no hay negritas, así es como lo ve el compilador, así como está aquí. Esto me lo hace el editor de NetBeans para facilitarme la lectura del código. ¿Sí? Bueno, ahora voy a ejecutar este. Fíjense, ¿qué es lo que hace este botoncito? Vamos a checar. Acá dice, tú tienes tu código fuente, tu archivo de código fuente, compílalo para generar el archivo bytecode, manda a llamar la máquina virtual y ejecútalo para ver cómo se observa. Bueno, todo este proceso me lo evita este botoncito. Este botoncito que es el de play, va a cargar este archivo, lo va a compilar, va a generar el bytecode, va a mandar llamar la máquina virtual y lo va a ejecutar. Va a hacer todo eso, ¿sí? Y para nosotros es transparente. Aquí está. Esta es la consola de NetBeans. ¿Sí? Es la consola de NetBeans. Cuando yo ejecuto algo de aquí, todas las salidas y las entradas se van a visualizar aquí en la consola. Ahora, esta es una consola virtual, no es la consola. La consola de la que hablamos es esta. En realidad, ahorita pues casi ya no se aplica porque los usuarios todo lo quieren en visual, ¿verdad? Pero si nosotros entregáramos una aplicación en modo consola, el usuario no la va a ejecutar en NetBeans, la va a ejecutar en la consola del sistema operativo. Aquí es donde debería ejecutar la aplicación, ¿sí? ¿Ok? Nada más que como normalmente ya el usuario lo que pide son aplicaciones visuales, pues no lo hace desde la consola, lo hace desde el sistema operativo, el visual, ¿verdad? Lo hace desde aquí. Bueno, ya ahorita no hubo tiempo de escribir el código, pero sí creo que era conveniente ubicarnos en dónde estamos, ¿sí? Ok, entonces acuérdense, cuando les pregunten qué lenguaje estamos usando, no digan NetBeans. ¿Qué compilador estamos usando? No digan NetBeans. Lenguaje Java, compilador de Java, ¿sí? NetBeans es un programa que me permite escribir el código y ejecutar, ¿sí? Bueno. Ahí le vamos a